Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de la Iglesia del Tercer Día, Campus Tlalpan, en donde vamos a hablar de temas interesantes. Hoy el tema es la culpa y la responsabilidad. Eh, Como hemos visto, para mucha gente la culpa y la responsabilidad pues llegan a ser hasta como un tipo de sinónimos. Lo ocupan de manera indistinta, pero realmente no es así. La culpa tiene un formato de autocondenación o de condenación de parte de otros. Y la responsabilidad tiende a una reflexión para hacer un cambio en las cosas y las decisiones que hacemos. Pero para poder entenderlo de manera más clara, me gustaría que podamos ver la culpa en sus acepciones, ¿no? Las acepciones más importantes de culpa son dos principalmente. En una es la carga de conciencia que se tiene por la acción cometida, que se sabe incorrecta. Y la otra es la falta o el delito que compete a las acciones de una persona. Si te das cuenta, en la primera encontramos que la carga de conciencia que se tiene por la acción que se sabe errónea. Como sabes que es errónea, pues te causa una autocondenación. Tú mismo te condenas. Y en la otra es el señalamiento de terceros hacia tus acciones, porque es la falta o el delito que se compete a las acciones que comete un tercero. ¿Qué quiere decir? Al final de cuentas, ambas situaciones causan una condenación o un señalamiento, ya sea de uno hacia sí mismo o de terceros. ¿Sí? Mientras que la responsabilidad va en otro sentido. ¿Sí? La responsabilidad, al final de cuentas, es una cualidad de carácter que nos lleva a la conciencia de nuestras obligaciones y, por ende, a poder actuar conforme a ellas. ¿Sí? Entonces, vamos a darnos cuenta que la responsabilidad te lleva a crear conciencia de tu obligación, qué es lo que tienes que hacer, y por lo tanto, no te causa una condenación, sino te causa una reflexión. Tiendes a reflexionar. Cuando eres responsable, reflexionas de la consecuencia que tuvo tu acción con referencia al resultado que tú obtuviste por tu decisión. ¿Sí? La responsabilidad no es intransferible, no la puedes transferir a otro. Sí, es intransferible, perdón. No la puedes transmitir a otros. Tú eres responsable de tu decisión y por lo tanto, no importa que tú delegues, el responsable eres tú. Y bajo esta característica de la responsabilidad nos da un mayor y un nivel más alto de exigencia de nosotros hacia nuestras decisiones o hacia nuestras acciones. ¿Sí? El ser humano por naturaleza tiende a echarle la culpa a los demás. Es muy común de que busquemos algún culpable. ¿Sí? Y aunque tú delegues, la delegación de la responsabilidad no exime que tú seas el responsable de la decisión que se tomó. ¿Sí? No se trata de echarle la culpa a otro. ¿Sí? Muchos dicen, alguien debe tener la culpa y ese no puedo ser yo. ¿Sí? Y vamos a encontrar muchísimos ejemplos en toda la historia. ¿Sí? Y quisiera irme al primer ejemplo que encontramos dentro de la Biblia. Está en Génesis. Desde Génesis 3 ya encontramos esta situación. ¿Sí? Adán y Eva fueron tentados. ¿Sí? Y había un mandato: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en medio del huerto. ¿Sí? Dios fue una simple orden la que dio: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Quiero abrir un paréntesis aquí. Dios no quería que el hombre conociera el mal a través de la experiencia, a través de experimentar. Lo que él quería que conociera el mal a través de la diferenciación de que él, actuando bien, por discriminación, se da cuenta que el mal no es bueno. ¿Sí? No es que Dios quisiera, no quiero que conozcas el mal. No, él quería que a través del bien nosotros supiéramos diferenciar el mal. ¿Sí? No se trata de que no quisiera, de que Dios quisiera ocultar el mal. No, nunca se ha tratado de eso, ¿no? Lo que Dios quería era que tú pudieras entender qué era el mal sin que tú pasaras las consecuencias del dicho mal. ¿Sí? Y por eso era este mandato, era un mandato de obediencia. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando Adán y Eva caen en la tentación, ¿sí? Y que comen del árbol,
comen del fruto prohibido, entonces oyen la voz de Dios. ¿Sí? Y cuando llega Dios al huerto, empieza a pasearse y dice que Génesis que oyeron la voz de Dios en el huerto y se escondieron porque se vieron desnudos y tuvieron miedo. Y se escondieron. Y te voy a hacer ver cómo Dios, con toda la omnisciencia que tiene, Él ya sabía que Adán y Eva habían pecado y sin embargo les da la oportunidad del arrepentimiento. Les dice, les llama y les pregunta primeramente a Adán. Dice, ¿dónde estás tú? Si te das cuenta, no preguntó, ¿dónde están ustedes? Preguntó, ¿dónde estás tú? Lo cual nos indica que la responsabilidad es intransferible, la responsabilidad es tuya, es tu decisión y no puedes culpar a otros de esa decisión. Entonces vamos a encontrarnos que lo primero que pregunta Dios es, ¿dónde estás tú? No, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Es la primera oportunidad que tiene Adán para decir, pequé, me equivoqué, no hice lo correcto, te desobedecí, pero no lo hizo. ¿Qué hace? Lo primero que hace es la autojustificación. El primer paso de la culpa es la autojustificación. ¿Qué es lo que dice? Es que me vi desnudo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Sí? Que oyó la voz de Dios, tuvo miedo, se escondió porque estaba desnudo. ¿Sí? Entonces viene la segunda pregunta en donde Dios, como vio que no respondió a la primera de confesar su pecado, le hace la confrontación directa de lo que hizo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y Adán lo primero que hace es deslindarse de la responsabilidad. Querer deslindarse, porque no lo hizo. Se quiso deslindar de la responsabilidad. Y le dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Si te das cuenta, esta frase evoca dos posturas de culpa. La primera culpa es la mujer que tú me diste. Yo no te la pedí, Dios. Tú me la diste. Y tú me la diste y por culpa de ella pequé. Entonces, si no es culpa de ella de manera directa, pues de manera indirecta tú tienes la culpa, Dios. ¿Sí? Está entredicho ahí, ¿no? Culpar a Dios. ¿Sí? Y le dice, la mujer que tú me diste, dice, ella me dio y yo comí. O sea, yo no tuve nada que ver en esto, simplemente me dejé llevar. ¿Sí? Entonces, él a través de esto quiso deslindarse de la responsabilidad y la responsabilidad no se puede dejar a un lado, no se puede eximir la responsabilidad echándole la culpa a los demás. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ya no le hizo preguntas más a Adán y fue directamente con la mujer y la confrontó con ese hecho y le dice, ¿qué has hecho? Y ella no se responsabilizó tampoco de su decisión y lo que dijo fue, la serpiente me engañó y yo comí. Y nuevamente culpa a la serpiente y dice, y yo comí. ¿Sí? Entonces, no se puede vivir echándole la culpa a los demás. La mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿sí? Y aunque la serpiente hubiese tenido una cierta responsabilidad, ella no asumió su responsabilidad, sino le echó la culpa a la serpiente. ¿Sí? Y Dios ya a la serpiente pues ni le preguntó, ¿no? A ella hay una sentencia. ¿Por qué? Porque sabía quién era el engañador, quién era quién era la serpiente, y entonces ni siquiera le tomó en consideración la opinión a la serpiente, sino fue y hubo consecuencias a causa de las decisiones, tanto para Adán como para Eva. Ah, cuando a Eva le dice, con dolor darás a luz a tus hijos, una consecuencia directa a causa de su decisión y a causa de echarle la culpa a la serpiente. ¿Sí? Cuando viene con Adán, pues Adán le dice, maldita será la tierra por tu culpa, maldita será la tierra a causa de tu decisión. ¿Sí? Entonces, la decisión de Adán no únicamente trajo consecuencias a Adán, sino trajo consecuencias a la tierra.
¿sí? La tierra ya no le iba a dar los frutos que le daba con mayor facilidad que antes hacía. Hoy, hoy día es la razón por la cual la tierra tarda en dar un fruto. ¿Por qué? Por la causa de la desobediencia del hombre. O sea, hubo una consecuencia mayor para Adán. ¿Por qué? Porque la responsabilidad más fuerte pudo haber sido sobre Adán, aunque si te das cuenta, Dios no eximió de responsabilidad, porque no era responsabilidad únicamente de Adán obedecer, la responsabilidad era de Adán y de Eva, cada una. Por eso no le preguntó a Adán en un principio, ¿dónde están? Le preguntó, ¿dónde estás tú? Directamente o de manera individual. Dios nos responsabiliza a cada uno de nosotros de nuestra propia decisión. Pero ¿qué pasa? Hoy muchos cristianos viven culpando a los demás. ¿Sí? Culpan las circunstancias, culpan al diablo, se sienten tan culpables que hasta piensan que no merecen perdón. Entonces, muchos cristianos culpan lo que les está pasando. Es que por esta situación me está pasando esto. O culpan al diablo, ¿no? Es que el diablo me tentó y yo caí. ¿Sí? Y eso no los exime en absoluto de la responsabilidad que tienen. ¿Sí? Culpar al diablo no los exime. ¿Sí? Sino lo que tenemos que hacer es tomar nuestra responsabilidad y poder hacer una reflexión en eso. Habíamos visto que la responsabilidad te lleva a una reflexión, mientras que la culpa te lleva a una autocondenación o a una condenación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Con la autocondenación o con la condenación, lo que obtenemos es un desánimo, una baja autoestima, el querer no corregir el error, el querer sumirnos en la desesperación. Eso es a lo que te lleva la culpa, ¿sí? Ya sea que te eches tú mismo la culpa, ya que tú mismo te autocondenes, ya sea que otros te culpen a ti, o ya sea que culpes a otros de lo que está sucediendo. Sea cual sea de la culpa hacia donde la quieras ver, causa desánimo, causa una autoestima baja y entonces te lleva a la desesperación, te lleva a la decepción e inclusive te lleva a no querer hacer nada por corregir las cosas. Así nunca va a haber un cambio en tu vida. El cambio se promueve a través de ser responsable, no a través de culpar a otros. ¿Sí? Entonces vamos a encontrarnos la culpa versus responsabilidad. La culpa, como hemos visto, te causa depresión, te causa un sentido de baja autoestima que te lleva a sumirte la tristeza y a no querer hacer nada porque las cosas cambien. Mientras que la responsabilidad, al ser una cualidad de carácter, te hace consciente de la obligación que tú tienes y te lleva a reflexionar sobre el error que cometiste, pero sin la culpa, sin ese sentimiento de autocondenación, sin sentirse que le fallaste a Dios, le fallaste a la gente, te fallaste a ti mismo, ¿no? Es una revisión de tus acciones que te llevan a que tú puedas o anheles hacer una corrección en ellas cuando las cosas no salieron de la manera correcta. Y no te sientes desanimado, sino al contrario, te sientes motivado a hacer un cambio. Y esa motivación te lleva a una corrección de hacer de la toma de decisiones que tuviste y te lleva a querer corregir las cosas, sino para no cometer el mismo error o no repetir el mismo error, también te lleva para poderlo corregir. ¿Sí? Entonces siempre buscas a través de la responsabilidad la corrección o cuando menos el no repetir ese error. Y eso es lo que se busca, ¿no? Y vamos a encontrar ejemplos básicos sobre esto, ¿no? De gente que se tomó la responsabilidad en sus manos y que transformó su vida y transformó no únicamente su vida, ya vimos que las decisiones no únicamente te afectan a ti, afectan a los que están a tu alrededor. Te voy a poner un ejemplo de esto, de lo que te estoy comentando. Lot, cuando vio las tierras buenas de arriba, si bien ambicionó las tierras buenas de arriba, sabía que Sodoma y Gomorra quedaban arriba. ¿Sí? Y cuando Abraham le dice que se separen, pues él escoge las tierras arriba y sabía que estaba ahí y sentía
la madurez espiritual para decir, no me va a afectar nada estar cerca de Sodoma y Gomorra, aunque sean ciudades corrompidas. Y hasta cierto punto lo tuvo. ¿Por qué? Porque si recuerdas, solamente salió Lot y sus dos hijas. O sea, sí tuvo la fuerza moral para poder no corromperse. Pero ¿qué pasó con toda la gente? Dice que versículos antes te menciona la Biblia que la riqueza de Lot era casi tan grande como la de Abraham. Y Abraham dice que tenía más de 300 criados que salieron a la guerra cuando fue a rescatar a Lot. O sea, ¿te das cuenta cuánta gente dependía de ellos? Pues cuánta gente dependía de Lot y toda se perdió. ¿Por qué? Porque él creyó tener la solvencia moral, pero no se dio cuenta que los demás no la tuvieron y tomó una decisión sin considerar a los demás. Todas nuestras decisiones deben ser tomadas responsablemente y ser tomadas responsablemente quiere decir que siempre consideres a los demás también. Jesús lo hizo. Nunca escuchaste a Jesús decir, ¿por qué debo de ir y morir yo en la cruz? Si los que pecaron fueron estos, no fui yo, los pecadores son los hombres. No, Jesús se responsabilizó de su decisión de decir, quiero salvar al mundo, quiero entregarme por ellos, quiero pagar la culpa de ellos. Y fue y pagó nuestra culpa y pagó nuestra condenación y nos rescató de ello. Sí, Jesús lo hizo de una manera responsable. Nunca has escuchado a Jesús reprocharte pecado alguno. Lo que hace Jesús es enseñarte su amor para que tú vengas a servirle, a anhelar, a cobijarte a los pies de Él y que puedas servirle y que puedas ser útil para el propósito de Dios. Nunca te condena, ¿no? Te dice, ay, tú eres un hijo desobediente y te has portado mal y te vas a ir al infierno porque no has creído en mí. No, él te habla acerca de la salvación, no te habla de la condenación. ¿Sí? Y ejemplos, este es de Jesús, y tú vas a decir, bueno, me estás dando un ejemplo, pues Jesús, el Hijo de Dios, pero te voy a dar un ejemplo más. Dos personas, Esdras y Nehemías. ¿Sí? Esdras y Nehemías. Esdras era un sacerdote, Nehemías era de la tribu de Judá, ¿sí? Y ambos, es curioso, en el capítulo 9 de ambos libros, vas a encontrar la misma historia. Dos líderes que no se culpan, sino que se hacen responsables y piden perdón y deciden hacer un cambio en sus vidas para transformar la realidad, no únicamente de ellos, sino la realidad de toda una nación. El pueblo de Israel que tenía las murallas de Israel derribadas, el templo destruido, ¿sí? Y cuando hacen esta oración, hacen una oración, Padre, perdónanos Dios, porque nuestros padres pecaron y nosotros te hemos abandonado. No le echaron la culpa a los papás, ¿no? De decir, bueno, nuestros padres pecaron, perdónalos y rescátanos a nosotros. No, dice, nuestros padres pecaron y nosotros te hemos abandonado. O sea, tan culpables son ellos como nosotros. Eso no es echar culpa. Eso es hacerse responsable de sus decisiones. Sabían que no habían actuado de la manera correcta y que el exilio que habían tenido de Israel para ser esclavizados en Mesopotamia o en Babilonia en ese momento, había sido a causa precisamente de la desobediencia de ellos, no por la de sus padres, sino de ellos mismos. Y ahora piden perdón y hacen una transformación, un cambio. Nemías había solicitado permiso por algún tiempo al rey Artajerjes, pero ¿sabes qué? Él ya no regresó al lado del rey. ¿Te das cuenta cómo si el responsabilizarte te lleva a un camino diferente y a transformar no únicamente tu realidad, sino la realidad de todo un pueblo? ¿Sí? Y entonces esto es lo que tú tienes que hacer acerca de responsabilizarte. Cuando tú te responsabilizas, entonces tienes una actitud de transformación, una actitud para cambiar tu vida, la vida de los demás, y te haces responsable y entonces empiezas a reflexionar acerca de tus actos y de todo lo que haces para hacer lo correcto y para mejorar en lo que tú decides hacer. Esto es lo que busca Dios en tu vida.
Y esto es lo que yo vengo a proponerte. Seamos responsables y dejemos de echarle la culpa a los demás de nuestras circunstancias, de nuestro alrededor, de lo que nos está pasando. Seamos responsables y digamos, quiero transformar. Y no importa que alguien haya tomado una decisión equivocada, yo voy a tomar la decisión correcta. Yo voy a hacer lo correcto delante de Dios para que todo lo que yo decida y todo lo que yo haga no únicamente traiga un bien a mi vida, sino traiga un bien a los que están a mi alrededor. ¿Sí? Tener en consideración lo que sucede con las demás personas es sumamente importante y es tan delicado como únicamente pensar en lo que tu decisión va a afectar tu vida. Es darte cuenta que tu decisión no afecta únicamente tu vida, afecta la vida de terceros. Entonces, con base en eso, toma una decisión correcta, la decisión acorde a los propósitos de Dios, para que todo lo que hagas sea bendecido por Dios, sea guiado por Dios y todo lo que tú hagas y actúes tenga la bendición de Dios encima de ti. La bendición estará encima de ti. Mucha gente se la pasa buscando la bendición de Dios como algo a lo que tuviéramos que estar recurriendo porque se está escondiendo de nosotros. Pero no, la bendición de Dios no se esconde de nosotros. La decisión de Dios está por encima de todos y encima de todos aquellos que buscan la voluntad de Dios y que buscan obedecer a Dios. Por eso, responsabilízate de tu decisión y actúa conforme al propósito de Dios en tu vida. Dios te bendiga. Buenas noches.